El racismo es un fenómeno que nos involucra a todas y todos, ya que los prejuicios y comportamientos permanecen en nuestras sociedades y en nuestro horizonte cultural, al igual que en prácticas y comportamientos de carácter sistémico y estructural, naturalizadas muchas veces y que pueden resultar invisibles. Red Innovación, Transparencia Electoral Brasil y Educafro presentan Webinar Luchando contra el Racismo, Activismo, Etnoeducación y Política. Hoy tendremos 3 paneles y una exposición central en la que con certeza podremos entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de racismo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus expresiones? ¿Cómo funciona la interseccionalidad? ¿Cuáles son las barreras que dificultan o impiden la representación política efectiva de los pueblos afrodescendientes? ¿Cómo darnos cuenta de que el racismo no solo es un hecho individual, sino que en la mayoría de los casos es estructural? Y desde luego, ¿cuál es el rol que juega la educación en la ecuación que nos permita superar esta situación? Este es el primer conversatorio virtual, reflexiones sobre el racismo y discriminación, miradas desde América Latina, y tenemos como objetivo central en esta conversación de esta tarde conocer el estado de las situaciones de personas negras y afrodescendientes en América Latina e intercambiar experiencias sobre el combate de la discriminación racial, de las acciones afirmativas, entre otros temas que nos atañen, y de la misma manera buscar conocer la situación de la participación política de las personas afrodescendientes en la región. En Uruguay había líderes afrodescendientes que veían el racismo como una cuestión casi secundaria, que lo veían como el resto de la sociedad, que era un problema producto de la pobreza, que era un problema en el cual con el esfuerzo de cada una y cada uno podíamos llegar igual que el resto de la sociedad. Cosa que los hechos no lo demostraban, todo lo contrario, pero que de todos modos esa era más o menos la lectura que teníamos en nuestro país. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que comenzar a ver la inclusión desde el punto de vista que tiene que ser el resultado de nuestras exigencias, de nuestra batalla, de nuestra lucha. No abrir las puertas para que nos incluyan. El concepto no debe ser que nos incluyan. El concepto no debe ser que nos permitan. El concepto es que desde el día en que nacemos, aunque no lo reconozcan, tenemos exactamente los mismos derechos que el resto. Y esos derechos están vulnerados en todas las necesidades básicas y satisfechas que los colectivos de toda América tenemos. De hecho, la realidad hoy en Brasil, negros, esa clasificación de negros comprende negros y pardos. Nosotros somos casi 56% de la población, y población de Brasil ya pasa de 200 millones, entonces somos un número enorme con una representación política de grosso modo que no pasa de 3% en los cargos de poder. Entonces estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar dentro de la representación de los espacios de poder, que se compara a las comunidades palenqueras en Colombia, que fue citado aquí anteriormente. Entonces logramos este reconocimiento de propiedad, logramos en los años 2000 en las universidades públicas brasileras, y tenemos hoy en día cuotas para negros, reservadas para negros, y también tenemos cuotas reservadas para negros en el servicio público, en la formación de Brasil. Los cargos, por ejemplo, del sistema de justicia, Tribunal de su Justicia, son todos formados por concurso y son mayoritariamente cargos blancos. También logramos unas cuotas afirmativas. Es un proceso que aún está sucediendo en Brasil. Vivimos un momento de extremo retroceso en el impeachment de la presidenta Dilma, que fue regularmente elegida. El Lord, que siempre hablaba sobre que no basta con con no ser racista, sino hay que ser antirracista. Y creo que en ese sentido las acciones, tanto desde un enfoque de interseccionalidad, y que a mí también me gusta añadir no solo la interseccionalidad, sino también la decolonialidad.
Creo que es necesario hablar de ambos enfoques de forma paralela, porque no solo basta con entender la simultaneidad de identidades, sino también el cómo concebimos este mundo, sea desde el sentir, desde el pensar o desde el propio poder, que también está influenciado por la colonialidad. No esperar que siempre las personas afrodescendientes estemos generando pedagogía hacia las personas que no viven o experimentan el racismo, porque eso sigue haciendo que la responsabilidad de la opresión sigue cayendo en los hombros de quienes la vivimos y no en los hombros de aquellas personas que se encargan de perpetuar estos sistemas de opresión, sea tanto por acción como por omisión. Creo que en un mundo con las tecnologías de información que tenemos, la información está disponible. Respecto al antirracismo, existimos múltiples activistas que constantemente estamos generando una pedagogía antirracista desde la educación comunitaria y que por lo tanto creo que es una obligación moral, por así decirlo, el que aquellas personas que se ven beneficiadas del racismo de forma directa o indirecta interioricen esta información y busquen que termine siendo parte de los propios procesos de deconstrucción. En este mismo sentido de la interculturalidad, allí se abre un camino para replantear el tema, para tomarlo y ponerlo en escena. Entonces, allí en la interculturalidad, entonces tenemos ese camino donde todas las alteridades caben. Entonces, vayamos echando manos de allí. Entonces, es necesario trabajar en el sentido de la humanidad plena. Solo existe una raza y es la raza humana. De mujeres afrodescendientes vienen liderando y de las jóvenes. Yo me alegro mucho verlas con su pelo natural, alborotado, sus trenzas, retomar el vestir, es decir, desde lo externo, desde lo estético, reivindicando allí y diciendo quiénes somos. Porque hay un reto muy importante y es trabajar en el autorreconocimiento. En la medida en que trabajemos en el autorreconocimiento, los actos discriminatorios no nos harán tanto daño, porque es que hacen daño, laceran, afectan. Y por lo tanto, en la medida en que afectan, estos actos discriminatorios, subrayados de frente, se convierten en actos violentos. Los negros no tienen una representación dentro de lo que se llama la fiesta de la democracia, que justamente son las elecciones. En el año 2016 salió una noticia diciendo que los más de los 5.500 municipios brasileños, en 2.500 ni siquiera existía un candidato a alcalde negro. Entonces, esto me llevó a una reflexión porque fue una información muy chocante, partiendo del punto de vista que nosotros tenemos más o menos 56% de la población negra. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Qué ocurre? Que ni siquiera candidatos negros nosotros tenemos. ¿Sería eso una cuestión de regionalismo? Y dentro de eso yo hice un estudio de los datos disponibles en el Tribunal Superior Electoral que demostraban que no, a pesar de algunas regiones de Brasil tener más blancos que negros, la discrepancia existente entre los candidatos blancos y negros era aún mayor, que fue que conforme más alto el cargo a disputarse, menor el número de negros existentes como candidatos. Y eso tiene una explicación lógica, que es porque cuanto mayor el cargo, mayor la necesidad de dinero para costear las elecciones, para costear las campañas. Entonces, a partir de ahí, esto fue muy claro, que el negro tiene los peores, la peor parte socioeconómica existente en Brasil, en el país. La renta, el ingreso del negro es inferior a la del blanco, y ahí hacemos una escala en que tenemos el hombre blanco, la mujer blanca,
el hombre negro y la mujer negra. Muchos hechos sobre la violencia provocada por el racismo que puede reconocerse como algo colonial que está perdurando hasta hoy y afecta nuestras relaciones sociales, culturales, políticas en todo el mundo. La relación de trabajo, el acceso y la influencia en los espacios de poder, el capital financiero y la participación política, y así también en los derechos humanos que han sido frustrados en la sociedad que tiene el racismo estructurando sus relaciones, y esa desigualdad se traduce en datos, tristemente. Ecuatorianos en el primer poder político del Estado, no las encontramos, porque estamos invisibilizados. O sea, tuve que hacer una tarea a partir de este foro, hacer la tarea para mostrarles las cifras que nos indican cómo ha sido lento nuestra participación, nuestra presencia política. El primer Congreso del Ecuador se celebró en 1830, y el primer diputado afroecuatoriano, el primer diputado negro, llegó en 1978. O sea que tuvimos que esperar 148 años. De que hay un 14% de presencia femenina de los 71 diputados. Y te pudiese hablar a ti sin registro de que si tú ves a simple vista la Asamblea Legislativa de Panamá de 71 diputados y los miras físicamente, y tú pudieses decir de que hay arriba de un 20, 25, quizás hasta 27%, para no exagerar, un 30% de población afrodescendiente. Pero el problema es la autoidentificación. Y yo pudiera decirte que cuando llegué a la asamblea, la única negra o afrodescendiente era yo, porque me autoidentifico. Y me autoidentifico además con la lucha afrodescendiente porque pertenezco al movimiento afro, que no me lleva a la asamblea legislativa. Y Brasil completa este año 10 años la implementación de políticas de acciones afirmativas que habíamos visto en algunos lugares, algunas unidades de la federación, políticas afirmativas en educación que tiene incluso acceso a la universidad. Pero fue necesario una ley nacional para que pudiéramos generalizar esas políticas que garanticen la presencia de los negros en las universidades. Ya traducimos como el racismo estructural, como el racismo en la estructura del Estado. Algunos llaman incluso racismo de Estado. Aquellas prácticas que están perpetuadas en la estructura de funcionamiento del Estado, que generan inequidad, que generan desigualdad para que hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad afro no tengamos igualdad de oportunidades. Creo que esto se traduce en un tema que es la igualdad de oportunidades que no tenemos, y creo que Colombia no es ajeno a lo que viene ocurriendo en el resto de países de Latinoamérica. La construcción de democracias más incluyentes requiere del esfuerzo de todos y todas en nuestro día a día. Red Innovación y sus aliados seguiremos trabajando en la construcción de democracias diversas y plurales en el continente.